Bien. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario Las voces de los niños, niñas y adolescentes sobre su bienestar. Muchas gracias por estar acá participando en este seminario, en este diálogo. Vemos que se va sumando cada vez más gente. Nos alegra mucho que se hayan inscrito, que se estén sumando en este minuto. Llevamos 129, 130 personas. Muy relevante para nosotros que estén participando. Estamos muy también relevante que estén interesados en este tema en particular. Es significativo para nosotros que el diálogo propuesto sobre este tema convoque a un grupo importante de personas. Vemos personas conocidas. Vamos seguramente a tener la oportunidad de ir viendo de dónde vienen, quiénes son. Vemos algunos ahí conocidos. Bien, siendo ya las 5 o 6 minutos, y considerando que hemos sabido que después de esto hay un partido importante, así que para no demorar demasiado, iniciamos entonces el seminario. Y repito, bienvenido a todas y todos al seminario Las voces de los niños, niñas y adolescentes sobre su bienestar. En este seminario quisiéramos dialogar sobre las voces de los niños, niñas y adolescentes en dos sentidos particulares. Primero, respecto de las voces en general. Asumimos que la relevancia que tienen escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes en sí mismo es un tema sin duda de mucha importancia. Creemos que es muy relevante atenderlas, conocerlas, comprenderlas. Y también un tema que queremos resaltar es, y espero que durante la discusión pueda surgir, también queremos aportar a incorporar estas voces en nuestras prácticas profesionales. Pensamos que hay muchos pasos que crecer y que avanzar en términos de la incorporación de las voces de los niños, niñas y adolescentes en educación, en salud, en intervención social, en justicia en general. Pensamos que hay mucho que avanzar respecto de los por qué poner acento en las voces de los niños, niñas y adolescentes, tanto en los por qué teóricos como también en los por qué técnicos y profesionales, así como también poder avanzar respecto de los cómo avanzar en el acceso a las voces de los niños, niñas y adolescentes. Esperamos que este seminario y quizás otros que puedan continuar nos permitan ir avanzando cada vez más en estos propósitos. En segundo lugar, nos interesa proponer un diálogo en este seminario respecto específicamente a las voces de los niños, niñas y adolescentes sobre su bienestar en particular. Nos interesa poder compartir conocimiento, dialogar respecto de cómo comprenden los niños, niñas y adolescentes su bienestar, cómo lo significan, qué nociones tienen, cómo se experimenta la satisfacción con la vida en ellos. Pensamos que este seminario nos puede ayudar a avanzar en esa materia y sobre todo a avanzar en poder profundizar en qué elementos afectan esas comprensiones, cuáles son las relaciones y los determinantes que afectan esta variación en las comprensiones de los niños, niñas y adolescentes sobre su bienestar. Se presentarán en este seminario 3 trabajos, 3 investigaciones, todas ellas realizadas recientemente, unidas por el propósito de poner foco en las voces de los niños, niñas y adolescentes, con distintos encuadres metodológicos, con distintos focos, en distintas temáticas, pero todas unidas tras este propósito. En primer lugar, presentará Carolina Espillaga y Gisela Carrillo el trabajo Ámbitos del Bienestar Infantil, ¿qué nos dicen los niños y las niñas? Carolina es psicóloga, doctora en psicología de la Universidad de Chile,
investigadora asociada al Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social, el CEP, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Gisela es psicóloga, magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile y estudiante del doctorado en Psicología Social y de las organizaciones de la Universidad de Barcelona, también integrante del CEPS. El trabajo que ellas presentarán está basado en una revisión sistemática de literatura científica, focalizado específicamente sobre las comprensiones, los significados, las representaciones y los relatos de los niños, niñas y adolescentes sobre su bienestar. Se revisa un conjunto de producciones científicas recientes sobre este tema, utilizando la metodología de metasíntesis cualitativa. En segundo lugar, Isidora Bilbao presentará el trabajo Bienestar para los adolescentes de Coyhaique, Inseguridad y Violencia. Isidora es psicóloga, magíster en Psicología Ecológico-Comunitaria de la Universidad de Michigan State y candidata a doctora en Psicología Ecológica Comunitaria también de la misma universidad. Su trabajo se deriva de su tesis de maestría, titulado Bienestar desde una perspectiva de justicia social, un estudio narrativo sobre mujeres adolescentes de Coyhaique, Chile. El objetivo de esta tesis fue explorar el bienestar desde una perspectiva de justicia social en una población silenciada, elegida en cuanto tal, como son las adolescentes de familias de bajos ingresos que viven en Coyhaique. Su investigación pone énfasis en la escucha de las voces de los sujetos desde el contexto en que estos relatos emergen. En tercer lugar, Lorena Ramírez Casas del Valle presenta el trabajo Condiciones para el bienestar de los niños y niñas dentro y fuera del aula. Lorena es psicóloga, magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El trabajo que ella presentará se deriva también de su tesis doctoral, titulada Significados, Valoraciones y Deslegitimaciones Discursivas de Adolescentes acerca del bienestar en la escuela desde una perspectiva de justicia social. Esta tesis tuvo como objetivo comprender las construcciones discursivas de los adolescentes respecto específicamente del bienestar en la escuela, desde sus propias posiciones sociales y sus específicos contextos educativos. Estudia escuelas públicas de diferentes niveles socioeconómicos y de diferencia también en indicadores de calidad educativa. Presentaremos entonces estas tres investigaciones, trabajos, uno tras otro, no dando espacio de debate en el intertanto. Esperamos que ustedes puedan ir haciéndonos llegar, comunicándonos sus preguntas, opiniones, posiciones. Vamos a tratar, en la medida que sea posible, de ordenar y clasificar lo más posible esas preguntas y presentarlas al final y dar una discusión. Suponemos que vamos a tener a lo menos 30 minutos para poder dar una discusión en conjunto en función de esas preguntas. Las preguntas se debieran incluir en la sección preguntas y respuestas. Traten de ponerlas ahí, no en el chat, porque si no se nos desordenan más. Así que damos comienzo entonces a la presentación del seminario. Carolina, Gisela. Gracias, Jaime. Bien, imagino que se ve bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Gracias, Jaime, por la presentación y buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotras estar hoy día acá compartiendo esta investigación junto con Carolina Aspillaga, que es parte de un equipo bastante más grande, no somos solo nosotras, y es parte de un proyecto más grande también, que es el Fondesit en Bienestar,
de adolescentes desde una lógica longitudinal, ¿cierto?, que permite estudiar durante distintos momentos de la adolescencia el estado de bienestar de estos chicos que estamos siguiendo a partir de esta investigación que es, como decía, un proyecto Fondesit. Pero lo que vamos a compartir con ustedes hoy día es un estudio que hicimos en el marco de este gran proyecto Fondesit, que se focaliza fundamentalmente en una revisión de literatura internacional de corte cualitativo, de metodologías cualitativas, respecto de qué nos dicen las voces de niños, niñas y adolescentes en torno a aquellos aspectos que desde sus comprensiones son importantes para su bienestar. Y en este sentido, la presentación que vamos a compartir con ustedes junto con Carolina tiene una primera parte donde presentamos los resultados de la investigación y una segunda parte donde queremos compartir con ustedes algunos análisis y reflexiones sobre que surgen para nosotros como equipo a la luz de estos resultados y que nos permiten pensar cuáles son las condiciones que tenemos actualmente en Chile particularmente para el desarrollo de bienestar de las niñas, niños y adolescentes que habitan nuestro territorio. Entonces, algunas ideas para partir. En términos generales, ¿no es cierto?, nos encontramos con tres ideas fuerza que nos ayudan a pensar en la relevancia de este estudio. Primero, que el bienestar, ya sabemos por el conocimiento acumulado que existe, que es una fortaleza psicológica clave que está vinculada a distintos indicadores de salud emocional y funcionamiento social. Por tanto, estudiar bienestar, ¿cierto?, nos sirve y es útil para promover estas fortalezas psicológicas claves que correlacionan con una serie de otros indicadores. En segundo lugar, tenemos la relevancia política del estudio del bienestar en términos de que distintos organismos internacionales han impulsado durante las últimas décadas en sus respectivas misiones un foco en las condiciones de calidad de vida y de bienestar de las personas. Esto se ha desarrollado, por ejemplo, por la OMS, por UNICEF, por la OCDE, y en este impulso de organismos internacionales, entonces, distintos países han ido tomando la iniciativa de actualizar, a propósito de los convenios internacionales, sus legislaciones y políticas públicas en lógicas que permitan un desarrollo y bienestar más adecuado para niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, lo que sabemos respecto de la producción desde la nueva sociología de la infancia, la producción científica que surge desde esta corriente académica, que al alero de la consagración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, promueve la perspectiva en términos de considerar a la infancia como una categoría de estudio, ¿cierto?, que está cultural e históricamente situada, por una parte, que está también tensionada por las distribuciones de poder que existen en la sociedad y que considera desde estos dos elementos que ya he mencionado, ¿no es cierto?, que niños, niñas y adolescentes son ciudadanos que deben ser reconocidos como sujetos de derecho y por tanto participar en todas aquellas decisiones que afectan sus vidas. Y es esta, ¿perdón? Pensé que habían hablado. Es esta corriente académica la que para nosotros como equipo hace sentido en términos de cómo pensar la infancia y de cómo pensar el bienestar para niños, niñas y adolescentes. Y en este marco nos propusimos como equipo trabajar en torno a esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones que desde las comprensiones, desde las voces de niños, niñas y adolescentes son consideradas significativas para su bienestar? Y que por tanto nos da pie para desarrollar un análisis de la literatura robusto, integrado, que nos permita conocer y problematizar estas voces. Bueno, y en función de esto, lo que nosotros hicimos fue realizar una búsqueda bien exhaustiva de la literatura,
por medio de una metodología que se llama metasíntesis cualitativa, y lo que hicimos fue hacer una revisión de artículos empíricos que hayan utilizado una metodología cualitativa y cuyos participantes hayan sido niños, niñas y adolescentes. Y entonces, a partir de esta búsqueda en bases de datos científicas, inicialmente encontramos más de 6.000 artículos, que luego, de acuerdo a los criterios que nosotros teníamos, ¿cierto?, para revisar, quedaron en 15 que se focalizaban efectivamente en cómo comprendían el bienestar desde la misma voz de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hicimos con estos 15 artículos? Hicimos un análisis, ya fuimos viendo qué áreas eran relevantes para el bienestar, qué características tenían, qué dimensiones iban apareciendo, etc. Y para darles un poco de contexto, el año de publicación de estos artículos fue entre el 2007 y el 2018. Los niños, niñas y adolescentes que participaban del estudio tenían un rango de edad entre 6 y 24 años, por lo tanto es un rango bastante amplio. También considerar que solamente en 3 de estos 15 artículos se hizo una comparación de los resultados según género, en términos de dónde provenían. La mayoría estaban publicados en idioma inglés y solamente uno de los artículos había sido desarrollado en el contexto latinoamericano, particularmente un artículo que habían de una investigación realizada por Jaime y por Lorena. Ahora, luego de hacer todo este análisis, ¿qué fue lo que identificamos? Identificamos que habían 5 grandes dimensiones de temáticas que eran relevantes y que los niños, niñas y adolescentes consideraban como importantes para su propio bienestar, que tenían que ver con el sí mismo, con la forma y el tipo de relaciones que establecían con otras personas, con la percepción de ser respetados y de tener agencia en la toma de decisiones, que tenían que ver también con las actividades que llevaban a cabo y que también tenía que ver con aspectos contextuales y estructurales. Bien, entonces, a propósito de estas 5 dimensiones que nos presentaba Carolina, ahora vamos a ir trabajando cada una de ellas con mayor profundidad, y quiero contarles que para cada dimensión van a encontrar el nombre en este sector, van a encontrar los ejes o elementos clave acá en morado, y en este adhesivo amarillo van a encontrar algunas citas que provienen de los estudios primarios que nos permitieron articular cada una de estas dimensiones. Entonces, partiendo por la primera, sí mismo, para los niños, niñas y adolescentes es importante tener una noción positiva de sí mismos, que desde otras investigaciones, ¿cierto?, y otras corrientes se ha llamado o se ha denominado autoconcepto positivo, y tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de ir construyendo una percepción sobre sí mismo que alude, ¿no es cierto?, a la capacidad y la potencia de crecimiento. En este sentido, van a ser importantes estos 3 ejes: el sentido de vivir o tener una experiencia que permita sentir al niño, niña o adolescente que es genuinamente sí mismo en distintos entornos, ¿m? Es decir, que puede ser como él es o como ella es. En segundo lugar, el que sus capacidades sean reconocidas y valoradas en distintos espacios, tanto por sí mismo, pero también en la relación con otros, y acá actúan los niveles principalmente familiar, de grupo de pares y de escuela como niveles en los cuales se podría promover este reconocimiento y valoración de las capacidades que permite una noción positiva del sí mismo, y un sentido de convivencia sociocultural en términos de que para los niños, niñas y adolescentes que participaron de estos estudios resultaba importante para su bienestar el considerarse a sí mismos buenas personas y sentir que estaban haciendo las cosas bien según aquellos parámetros que se estructuran culturalmente y socialmente en los distintos territorios. Luego, tenemos una segunda categoría que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones con otros, pero acá es importante destacar que niños, niñas y adolescentes nos dicen:
Bueno, son importantes las relaciones, pero no cualquier relación permite, promueve experiencias de bienestar, sino que las relaciones que permiten y promueven experiencias de bienestar son aquellas que son capaces de proveer seguridad, es decir, que son protectoras y estables en el tiempo, son aquellas capaces de proveer afecto, que está fundamentalmente desde las voces de los niños entendido como el buen trato, y también como las demostraciones afectivas físicas de aquellos otros significativos más cercanos. Y también nos mencionan niños, niñas y adolescentes la importancia de las relaciones cuando éstas proveen apoyo para la vida cotidiana. Es decir, que esos otros con los cuales me relaciono, profesores, padres, hermanos, amigos, me ayuden, por ejemplo, a estudiar, me ayuden a desarrollarme, me ayuden a enfrentar situaciones difíciles. Luego, como tercera categoría, tenemos la experiencia de ser respetado y contar con agencia, y acá tenemos también dos elementos claves o ejes clave. En primer lugar, el ser respetado en su singularidad. Esto es muy importante en términos de que desde las voces de niños, niñas y adolescentes, el respeto aparece como algo primordial para su bienestar. Y el respeto entendido como aquel trato que reconoce la diversidad y que reconoce, por tanto, las particularidades que cada niño, niña y adolescente tiene. En este sentido, también los niños nos muestran que, por ejemplo, cuando no existen relaciones de respeto con otros, eso genera interferencia en su bienestar, interferencia negativa, y que, por ejemplo, esto acontece cuando son comparados con otros como, por ejemplo, los hermanos en el contexto familiar, o comparados con otros como con los compañeros en el contexto escolar. Eso afectaría negativamente las experiencias de bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y en segundo lugar, tenemos, ¿cierto?, este otro eje clave, participación y agencia, que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones que el mundo adulto ofrece a niños, niñas y adolescentes para participar en distintas actividades y en distintos espacios, entregar su opinión, pero también tener incidencia en esos espacios, sobre todo cuando en esos espacios se toman decisiones que afectan sus propias vidas. Y en este sentido, las investigaciones recogen, por ejemplo, elementos del tipo como tener incidencia en el espacio escolar, en la toma de decisiones sobre mi curso, sobre las políticas escolares, tener incidencia también en el entorno familiar, sobre las cuestiones cotidianas o domésticas que se deciden en este contexto a nivel familiar, tener incidencia con los amigos y también en espacios más amplios y sociales. Luego, tenemos una dimensión de actividades donde los niños, niñas y adolescentes nos hablan de dos tipos de actividades: aquellas que contribuyen a la salud, desde una visión bastante integral de la salud, y aquellas que permiten estar con otros y con uno mismo. En términos de las que contribuyen a la salud, para los niños y niñas es importante alimentarse bien, hacer deportes, tener actividad física, cuidarse, ya que todas estas actividades promueven y permiten una experiencia de bienestar en términos integrales. Y en segundo lugar, también las actividades cotidianas que posibilitan divertirse, jugar, pasarlo bien, compartir con otros, estar tranquilo, tener descanso, que son actividades que pueden ser desarrolladas individualmente o con otros y que potencian una vivencia socioemocional positiva. Por último, encontramos como quinta dimensión aquella que denominamos como aspectos estructurales, donde los ejes claves son entorno físico y condiciones materiales, entendiendo el entorno
físico como aquellos elementos de los entornos en los cuales los niños desarrollan sus vidas, que aportan a la posibilidad de participar en esos entornos y que permiten que esos entornos sean limpios, luminosos, seguros, habitables, donde se pueda jugar, etc. Pero también, en el segundo eje clave, condiciones materiales, los niños, niñas y adolescentes nos hablan principalmente de aquellos elementos que tienen que ver con las estructuras que dan soporte y orden a la sociedad y que permiten, ¿cierto?, un nivel de vida digno y, por otro lado, también adecuados niveles de integración. Acá va a ser importante el sueldo de las familias, que sea un sueldo adecuado para una vida digna, las condiciones de la escuela, las características de los profesores en términos de sus condiciones laborales, etcétera, y también la proyección que hacen niños y niñas respecto de las posibilidades que tendrán a futuro ellos mismos de tener o no trabajo. Y luego, como equipo, logramos, ¿cierto?, a partir de este análisis y de estos resultados, articular este esquema que estamos presentando, donde lo que intentamos fue articular una mirada integrativa desde lógicas sistémicas y tomando algunos elementos ecológicos, distribuyendo y organizando cada una de las categorías y ejes claves que hemos compartido en tres planos: plano individual, relacional y contextual, entendiendo que cada uno de estos planos va a estar en directa interacción con los otros y va a afectar, se van a afectar unos a otros, ¿cierto? Y por tanto podemos tomar el ejemplo de que aquello que acontece en el plano contextual, que es importante para niños, niñas y adolescentes en términos de su bienestar y que nosotros hemos llamado aspectos estructurales, tiene efectos, por ejemplo, sobre las condiciones relacionales en la vida de los niños respecto de su vínculo con otros, y tiene efectos también en el plano personal, es decir, en la noción de sí mismo, en las posibilidades de crecimiento, de potenciación, etc. Bueno, y ahora también queremos hacer la reflexión sobre qué oportunidades del desarrollo de los ámbitos del bienestar que son relevantes desde las voces y de las opiniones de los propios niños y adolescentes, qué oportunidades, ¿cierto?, de desarrollar su bienestar tienen hoy día en el contexto nacional. Y en ese sentido es importante poder visibilizar que las desigualdades estructurales que ocurren a nivel país también impactan en las condiciones de vida y en las posibilidades de bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que destacar que 3 de cada 10 niñas y niños hoy en día viven en una situación de pobreza por ingreso o multidimensional. Si pensamos, ¿cierto?, también que ellos manifiestan que es importante contar con espacios públicos que puedan usarlos, que sean seguros, etcétera, donde se puedan vincular con su comunidad. Es importante poder visibilizar, por ejemplo, las diferencias que ocurren entre las plazas y parques entre distintas comunas según los ingresos. Comunas como Lo Espejo, Renca y El Bosque tienen un porcentaje de vegetación en los parques que es menor al 27%, versus comunas como Providencia y Las Condes, que tienen un porcentaje de vegetación en sus parques y plazas superior al 70%. También es importante preguntarnos, ¿cierto?, cuáles son las posibilidades que hoy día están teniendo de desarrollar sus propias capacidades y de ser reconocidas y reconocidos. Hoy día, en el contexto de COVID y de confinamiento, las clases, ¿cierto?, han pasado a ser online. Y si bien 9 de cada 10 hogares en Chile tienen acceso a Internet, solamente un 57% cuenta con conexión de red fija. ¿Y qué significa esto, cierto? Que hay muchos niños, niñas y adolescentes que hoy día están teniendo mala conectividad, lo que implica, cierto, en la capacidad de estudiar y de desarrollar adecuadamente sus procesos de enseñanza y aprendizaje. También, por ejemplo, si queremos pensar en temas de género, es importante visibilizar que hay datos que demuestran que los docentes interactúan en el contexto de las clases de matemáticas un 23% menos con las niñas que con los niños. Por lo tanto, es importante que nos podamos ir preguntando, ¿cierto?, qué posibilidades les estamos dando de desarrollarse
y ser reconocido. Por otro lado, si pensamos en el deseo, ¿cierto?, de ser bien tratados, de tener relaciones de seguridad, de afecto, de soporte, hay datos que manifiestan que el 71% de los niños, niñas y adolescentes han sido violentados por los padres. El 62% de los cuidadores y cuidadoras reconocen que utilizan métodos de disciplinas que son violentos. Y a abril de este año ha aumentado en un 42% las denuncias por maltrato infantil, lo que podemos suponer también, ¿cierto?, que ha ido aumentando en este contexto de confinamiento donde las personas estamos mucho más estresadas. También, por ejemplo, si pensamos en la necesidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de sentir que son respetados en sus opiniones, que tienen la posibilidad de ser agentes, de tener participación ciudadana y de comunidad, es importante no invisibilizar las violaciones a los derechos humanos que hubo en el contexto, ¿cierto?, de las manifestaciones del 18 de octubre, en donde, según el INDH, hubo 468 niños, niñas y adolescentes que fueron violentados. Y también si pensamos en los delitos sexuales, la mayoría de las víctimas de delitos sexuales son menores de 14 años. Por otro lado, si queremos pensar también cómo impacta la lógica de la competitividad individual en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, es importante visibilizar que apareció en los resultados desde sus propios relatos que sienten una constante presión por cumplir, por alcanzar cánones de lo que se considera como ser alguien en la vida, que tiene que ver con lo que planteaba la Gise, ¿cierto?, de encontrar un trabajo, de estudiar, de tener que competir. Y eso, por ejemplo, se ve visibilizado en las altas cifras de síntomas de salud mental que presentan los universitarios y universitarias chilenas. Y a modo de conclusión quisiéramos relevar como importante visibilizar que tanto la estructura social como las relaciones y la posibilidad de vincularse con la comunidad aparecen como elementos muy relevantes para los participantes de estos estudios vinculados con su bienestar. Y en ese sentido es importante poder preguntarnos qué oportunidades de desarrollo de la agencia y la autonomía le estamos dando hoy a los niños, niñas y adolescentes. También es importante no homogeneizar las infancias, porque no todos y todas viven en las mismas condiciones, ¿cierto? No es lo mismo ser un niño mapuche que una niña mapuche o una niña que vive en la ciudad, tampoco es lo mismo ser niño o niña, y por lo tanto es importante tener una mirada interseccional cuando queremos comprender las infancias. Y también destacar que uno muchas veces desde el mundo adulto tiende a simplificar las formas de pensar que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero estos resultados nos muestran que tienen comprensiones elaboradas, detalladas, multinivel de los elementos que impactan en su propio bienestar. Y por lo tanto, la invitación que hacemos a partir de esta reflexión es a poder visibilizar, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes como agentes y como sujetos, y no solo como objetos y receptores pasivos de las intervenciones. La invitación a escuchar qué nos tienen que decir y cómo ellos creen que podemos generar mayor bienestar en sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y Cela. Muy buena presentación, excelente, ¿verdad? Muy aportadora, me imagino que está provocando mucha reflexión. Muy interesante los antecedentes que entregan de la revisión sistemática, pero también la actualización que hacen de la información, cómo la ponen en el contexto actual y cómo avanzan respecto del primer análisis que todos participamos, avanzan en el análisis más contextual. Me parece muy interesante el cruce que hacen con género, con nivel socioeconómico, clase. Muy bien, muchas gracias. Creo que ayuda mucho a lo que vienen, a las presentaciones que vienen ahora. Continuamos entonces. Recuerden que están las preguntas y respuestas para recibir sus reflexiones, análisis.
estamos ahí expectantes a recibirla y ordenarla. Isidora. Ahí sí, ¿se ve? ¿Se escucha todo bien? Ya, bueno, esta ponencia es resultado, o sea, se centra en los resultados de una investigación cualitativa que yo hice con niñas y adolescentes, niñas adolescentes de Coyhaique, solo con adolescentes, mujeres, y fueron 3 entrevistas a niñas de entre 15 y 19 años. Lo hice para mi tesis de máster, pero estos datos también los estoy usando para mi tesis de doctorado, y me van a perdonar que sea un poco vaga con algunos de los detalles y algunas de las historias y los episodios que se están comentando, porque es una manera de proteger la identidad de los participantes. O sea, es muy fácil identificar gente en Coyhaique, entonces la idea de tener poquitos detalles es para eso, para guardar su anonimato. Entonces, tengo un mensaje acá que dice que mi pantalla está en pausa. No sé si hay un problema, me avisan por favor. Primero, como encuadre, les voy a contar que quise enfocarme en las voces y las experiencias de las adolescentes mujeres, porque en general los estudios de adolescencia, ya lo decían mis compañeras antes, han tomado, cuando hablan de bienestar y adolescencia, se han tomado una aproximación bastante neutral respecto al género. Sobre todo los estudios cuantitativos, algunas veces pasa que como que se contrapusieran hombres con mujeres y se hacen algunas comparaciones, tipo como que las mujeres prefieren esto y los hombres esto, o las mujeres tuvieron un puntaje más alto en X escala versus los hombres en la misma escala, qué sé yo. Pero eso como que no reconoce ni analiza el profundo impacto que tiene el género como categoría social en la vida de las adolescentes. Eso es distinto. Y, por ejemplo, antes de empezar a investigar, uno hace una revisión de literatura y yo traté de buscar estudios sobre bienestar que se centraran exclusivamente en las adolescentes mujeres en Latinoamérica, y solamente pude encontrar un estudio, uno solo. Y en el resto del mundo, ahora he buscado fuera, digamos, de Latinoamérica, y hay un puñado pequeño de artículos que se dedica específicamente a entender la experiencia de bienestar de las adolescentes mujeres. Son muy, muy pocos. ¿Por qué es importante esto? Porque en general, como sabemos muy poco de las percepciones y experiencias de bienestar de este grupo humano en particular, eso es súper grave porque la UNICEF bueno, la UNICEF y otras organizaciones, pero sobre todo ellos, han sido muy enfáticos en reconocer que se trata de uno de los grupos más vulnerados del mundo. Como para tener una idea, en el mundo 1 de cada 4 mujeres de 15 a 19 años no estudia y no trabaja. Eso es versus 1 de cada 10 en el caso de los hombres. Hay 13 millones de adolescentes que han sufrido sexo forzado de la misma edad. En regiones con conflictos y sin conflictos, las adolescentes son el grupo que experimentan más violencia de género en todo el mundo. Violencia de género incluye temas de violencia de pareja, violencia sexual, matrimonios infantiles, toda la larga lista de formas de abuso que existen contra las mujeres en el mundo. El grupo de adolescentes es la que más lo sufre. Y según la CEPAL, además, en Latinoamérica, 1 de cada 4 niñas entre 13 y 15 años ha considerado seriamente el suicidio en Latinoamérica. Tomando en cuenta estos datos, es como que el género aparece como jugando un rol fundamental y posicionando las experiencias de bienestar y de malestar en las niñas adolescentes. Y además se combina con que la mayoría de las instituciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes declaran que quieren el bienestar para las adolescentes, pero tenemos muy poquita información sobre realmente lo que ellas dicen o cuáles son sus voces sobre qué es lo que quieren, qué es lo que consideran tener una buena vida, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus formas de comprender el bienestar. Entonces, tener esta información desde un punto de vista de género es súper relevante, porque al final es de esperar que las niñas adolescentes tengan experiencias específicas que se relacionan con la manera en que se entiende ser mujer en el contexto específico en el que están viviendo. Entonces, en esta investigación en particular, ellas hablaron, las adolescentes que entrevisté, hablaron de muchas cosas que afectaban su bienestar. Y yo me voy a centrar en una parte de los resultados que es el más destacado en el fondo por ellas mismas, que es que juega un papel central las situaciones de inseguridad y violencia que ellas viven
todos los días y que según las entrevistas tiñe la mayoría de los dominios de su vida, esta situación de inseguridad y violencia. Esto lo reconocen ellas como puntos que no son negociables sobre el bienestar. Con esto quiero decir que si tú no vives una vida en que tengas seguridad y estés libre de violencia y de conflicto, no puede haber bienestar. Eso es como ellas opinan, digamos. Y en este sentido, yo distingo 3 aspectos de la vida de las adolescentes coyhaiquinas que se han transformado en verdaderos obstáculos para su bienestar. El primero es la normalización de la violencia. Por el tipo de entrevista que yo hago, que es centrado como en episodios de vida, en pequeñas historias, como en ejemplos un poco, cuando yo les pregunto en qué situaciones ustedes no logran el bienestar o qué impide su bienestar, ellas refirieron como que lo que más destacaron fue entrevistas en que el bienestar, perdón, fueron situaciones en las que el bienestar fue impedido a partir de episodios de violencia y específicamente de violencia sexual. Por ejemplo, una participante cuenta un episodio en que su primer pololo la fuerza a tener relaciones sexuales y ella escribe decir que no, gritar, tratar de escaparse, o sea, es claramente una violación. Y luego, inmediatamente después, comenta que a otra amiga le pasó algo parecido, pero en el caso de ella fue peor, porque la amiga había terminado con su pololo. Y de alguna manera, como que te viole tu ex pololo es peor todavía a que sea tu pololo. Entonces, voy a mostrar acá la cita. Ella nunca le contó a su mamá y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, ¿y tú por qué no le contaste? Y yo le dije, porque lo mío fue consentido. Por más que le dijera que pare, yo no sabía si ellos, los papás, me iban a entender, porque yo decía que pare, pero igual en parte fue consentido, pero lo de ella no. Entonces, acá cuando la participante dice que fue consentido, se refiere exclusivamente a que fue consentido porque era su pololo. Y en esta cita se observan formas de normalización y de alguna manera de legitimación de la violencia contra las mujeres bajo mecanismos que están muy bien explicados por autores que están especializados en temas de violencia de género y que aparecen también en formas cuando, por ejemplo, en expresiones, por ejemplo, cuando las participantes usan frases como los hombres son así, o eso como que eso no puede cambiar un poco, y que estuvieron muy presentes en la entrevista. Pero además de la discusión sobre violencia de género, que es un tema específico, en términos de bienestar, que este tipo de violencia sea normalizada, se trata de un asunto que las afecta a ellas profundamente. Tiene sus relaciones de pareja, tiene sus relaciones familiares. Lo que hace la normalización de la violencia contra las adolescentes es que si de alguna manera es aceptable para las adolescentes que existan episodios de abuso dentro del pololeo, o un poco más serio, que incluso una violación fuera del pololeo, que se considera así una cosa más terrible, digamos, en ninguno de los dos casos hay denuncias, no se consideran delitos, no se pide ayuda psicológica, no se hacen acciones legales, ni siquiera se le cuenta a los papás. No hay entonces como una reparación respecto a eso. Y en definitiva, se vive entonces como un evento traumático, que es muy frecuente además, y que se vive también solo, sin apoyo social, y eso constituye una fuente muy importante de malestar para ellas, porque como que la inseguridad en la vida empieza a ser parte del día a día. Antes de seguir, yo quiero destacar que en el tipo de trabajo que yo hago, como uno hace entrevistas en profundidad, no hace muchas entrevistas, y entonces yo hice 2 entrevistas, y en un rango etario bien acotado, que es de 15 a 19 años, y por lo menos 4 de esas entrevistas las participantes habían sufrido violencia sexual o tenían casos cercanos de femicidio. Yo creo que eso dice algo importante del rol que juega el género en los niveles de inseguridad que las adolescentes enfrentan en Coyhaique. Este nivel de violencia es parte de la experiencia cotidiana, no es algo que está lejos de sus vidas. Es un problema que afecta lo que ellas imaginan como el bienestar, además. Afecta toda su cotidianidad. Por ejemplo, algunas decían que tenían miedo de andar solas en la calle, de ir a fiestas solas, nunca, de subirse a taxis. Había una que decía que no se subía a taxi. Y entonces son muchas las historias en las que se habla de esta sensación. Además, quería decir que elegí esta cita porque ilustra un poco cómo las representaciones y discursos sobre el bienestar y sus condiciones se van construyendo en conversaciones con otras personas también. Esto es desde mi postura personal, siempre ocurre así, que es que
estas ideas que nosotros tenemos en la cabeza se van construyendo en conversación con otras personas, en diálogo, y en base también a historias y experiencias que ellas tienen y que otras adolescentes que ya conocen o que han escuchado, también tienen. Entonces no aparecen en el vacío, se van acomodando las expectativas y van decantando en una idea de bienestar específica que además cambia en el tiempo y por contexto. Paso al siguiente aspecto de los resultados. En este aspecto quiero hablar sobre una sensación de abandono institucional. Las participantes hablan de que las instituciones no les creen, no las apoyan. Cuando ellas buscan las instituciones para lograr justicia o ser protegidas, si son amenazadas o son víctimas de violencia, las instituciones no funcionan. Esto es muy importante porque tiene un efecto muy fuerte esta sensación de abandono y de desesperanza. Aquí la escuela fue súper central. En los episodios que las participantes comentaron aparecieron, por ejemplo, tratos injustos, incluso de parte de profesores. Una de las participantes, en un caso particular, sufrió mucho bullying por parte de los compañeros, y era una cosa que le afectaba al día a día, y cuando entonces fue la mamá y pidió, o sea, incluso cuando va un apoderado a pedir a la escuela que se haga cargo y que haga algo, no hubo ningún tipo de acción para protegerlo. En esta cita ella dice, siempre dicen que en los casos de bullying uno acude a un adulto. Yo acudí a mi profesora, ella no hizo nada. Acudí a mi mamá fue a hablar con la profesora, tampoco. Otro ejemplo en este aspecto es de una participante que es una acusación súper seria, que es de un profesor que es bien conocido en la escuela porque acosa a estudiantes, y con un celular lo graban tocando a una compañera. Y el video era bastante claro, era evidencia, digamos. Y en determinado momento, este profesor fue acusado por otra estudiante al Ministerio de Educación, ya, digamos, como punto final, pero no pasó nada con la acusación. Entonces ella dice, muchos sabían que el profesor tenía estas actitudes, pero resulta que lo grabaron y el video empezó a circular y el profe me hace clases a mí, no pasó nada con eso. Entonces, en ambos episodios las participantes concluyen que a las autoridades no les importa mucho este tipo de cosas, como que este tipo de asuntos no las van a ayudar, no las van a defender, no cuentan con su apoyo. Y esto genera una sensación de estar incapacitada para conducir cambios o para hacer justicia. Es muy desesperanzador para las participantes esto. Algunas de ellas tratan de acusar o de seguir los mecanismos regulares, piden ayuda y todo, pero las silencian muchas veces, permanentemente en realidad. Y es claro que la normalización de la violencia tiene un rol en eso, están muy conectados porque hay un acostumbramiento a que no haya justicia. Aquí entra el último aspecto destacado, que es que la posición que ocupan las adolescentes respecto al acceso a la justicia es bastante específica. Este trato en el que sus acusaciones son ignoradas, en que no les creen, no les hacen caso, eso les pasa a ellas, pero a otras personas no les pasa lo mismo. Por ejemplo, una de las participantes fue acosada sexualmente por un familiar bien cercano y decidió ella tomar acciones judiciales, muy a su pesar, muy pensada la decisión, no, sentía que eso podía generar un gran conflicto en su familia y todo, y fue a la PDI y hizo su acusación, y la acusación no surtió, no tuvo ningún efecto. Entonces, literalmente no pasa nada. Y ella dice, porque no estoy a salvo, porque no han hecho nada, la denuncia está hace como 2 años y no han hecho nada, 2 años. Podrían por último poner una orden de alojamiento, pero nada. Puedo encontrármelo en la calle y me puede hacer algo. ¿Van a esperar hasta que esté muerta para hacer algo? Acá de nuevo aparece un tema de inseguridad, y también su reflexión o su explicación posterior de por qué no había pasado nada, de por qué no habían hecho nada las autoridades, es que no le creían. Eso porque el familiar es una persona que ya tiene un lugar en la comunidad, que es respetado y que tiene mucho más credibilidad que ella. Ella dice, entonces, ¿a quién le van a creer? ¿A la niñita o al hombre intachable? La mayoría de la gente le va a creer a él. Yo le puedo contar mi historia y me van a decir, no, la cabrita no se suelta. La cabrita joven que andaba hinchando y que andaba provocando. Otra participante, similarmente, dice que fue acosada por un profesor, el profesor le agarró una pierna, le trata de dar un beso, una situación muy difícil, y también después de meditarlo y todo, decide denunciar a la PDI, pero tampoco pasó nada en la PDI. Entonces ella dice, yo quedé en shock, así mal. Si no fuera por la señora, una señora en particular, que me hizo reaccionar, porque ella me dijo, tú tienes que hablar, yo me iba a quedar callada, pero dije como, ay no. Ella me dio fortaleza, me dio seguridad, me ayudó, porque ellos, la señora y el marido de la señora,
Saben cómo soy, que soy tranquila, que no soy de esas chicas locas que le coquetean a los viejos. Es como que se parte de la base de que las adolescentes son cabras locas y en algún punto tiene que probar lo contrario. Y esto se debe, creo yo, a la combinación entre ser mujer, donde la violencia de género es un tema de todos los días, que se multiplica con ser joven, donde el que no te crean o no te tomen en serio también es un tema de todos los días. Esta intersección entre las dos categorías sociales, una posición particular. Cierro con esta idea porque me parece que es un punto central de la conversación sobre inseguridad y violencia. Es la manera en que se instala el estereotipo del adolescente como problemática, mentirosa, poco fiable. Es un asunto generalizado que en la sociedad chilena, como en muchas otras sociedades, se ignora consistentemente las opiniones y las demandas de los adolescentes. No se les toma en serio. Esto pasa en todos lados y todo el tiempo. Pasa dentro de la familia, pasa en la escuela, pasa en los espacios más institucionalizados, está en la opinión pública y en la prensa. Hay que fijarse cómo hablan, por ejemplo, los políticos y los periodistas. Cuando insultan a otra persona, lo tratan de adolescente. Esto además se combina con el sexismo que aparece de forma micro y macro machismos a cada rato por todas partes. También creo que vale la pena decir que las disciplinas de la salud y de las ciencias sociales han instalado una idea muy definitiva sobre la adolescencia, como un estado normativo, como una etapa biológica que tiene ciertas características y crisis. Y esto puede ser súper peligroso porque así se puede disfrazar de ciencia y de objetividad lo que en realidad son estereotipos, son prejuicios, formas de discriminación y relaciones violentas con las adolescentes. Y esas formas de relacionarse son culturales, no son biológicas, no tienen nada que ver con la ciencia eso. Dentro de estas formas violentas de relacionarnos con las adolescentes está el que muy rara vez le estemos preguntando a ellas sus opiniones sobre las cosas, y si se le pregunta algo a las adolescentes muchas veces no se toman en cuenta las respuestas que ellas dan. Se procesa como una opinión mucho menos válida, mucho menos significativa que el conocimiento adulto. Eso es lo que se llama injusticia o violencia epistémica en ciencias sociales, y con esto me refiero a que se le niega a ciertos grupos la oportunidad de participar en las decisiones sobre lo que es mejor para sus propias vidas. Es de alguna manera una forma de subalternización. Las participantes, y ahora sí que cierro, contaron en las entrevistas que las escuchan muy poquito, que valoran muy poco sus opiniones, pero además ellas valoran mucho la escucha. Me pasaba que partía la entrevista diciendo por qué le interesa esto, y después terminaba la entrevista, nunca me habían preguntado tantas cosas sobre mi vida, o también decían cosas como que su vida no eran no eran interesantes, no eran entretenidas, no entendían por qué alguien quería hacer una entrevista sobre sus opiniones personales. No están acostumbradas a que se les pidan opinión sobre sus asuntos. Esto yo lo vinculo con que estamos en una sociedad que te va quitando la voz, y eso es algo que se puede y que tiene que cambiarse. Porque si incluimos las voces de las adolescentes podemos hacer programas y políticas mucho mejores, podemos tener prácticas institucionales y sociales mucho más respetuosas y finalmente mucho más eficientes para promover el bienestar de las jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora. Muy interesante. Miren, por favor, también Carolina y Gisela, en las preguntas y respuestas hay varias preguntas y temas que surgen a partir de las dos exposiciones, y ahora último, muy interesante. A mí también me surgen varias preguntas sobre el género y bienestar como contexto. Bien, seguimos. Lorena. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por invitarme a esta conversación y poder compartir con ustedes y además con mis colegas, Carolina, Gisela, Isidora y Jaime. La idea de hoy es poder compartir un poco reflexión y algunos resultados de mi investigación que realicé en el marco de mi doctorado, que tuvo por objetivo conocer cómo significaban y valoraban las deslegitimaciones o legitimaciones discursivas que tenían los estudiantes respecto al bienestar en la escuela. Y en ese marco hoy día compartir con ustedes este título que puse, Condiciones para el bienestar de los niños y niñas dentro y fuera del aula. En primera instancia, dar cuenta que este título de situarme tanto dentro o fuera del aula
es porque uno de los primeros hallazgos de esta investigación es que si bien ha habido un aumento en el estudio de bienestar en infancia, en distintos ámbitos, ciertamente desde el ámbito más cualitativo todavía es incipiente, cuando se referían a la escuela lo veían como un todo, no apareciendo estos espacios diferenciados. Sin embargo, desde la experiencia que van relatando los propios estudiantes, pareciera ser que hay una vida muy distinta cuando hacen referencia a lo que pasa dentro del aula, las dinámicas que ahí se generan y las prácticas que ahí se promueven que favorecen o dificultan su bienestar, versus lo que va apareciendo en los espacios más comunes, ¿no? Fuera de la sala de clase. En ese sentido, un primer aspecto que me importa rescatar es que, si bien hoy día puede parecer como una palabra común, ¿sí? Perdón que te interrumpa, es que no sé si ya están preguntando si pusiste tu presentación, porque no está compartida tu pantalla. No, todavía no. Ah, perfecto, ya era para resolver la duda que estaban planteando y también teníamos por acá. Vale. Sí. Ya, súper. Bueno, te comentaba que si bien la noción de bienestar es un concepto que ha aparecido mucho más frecuente hoy día, que es un concepto que se utiliza en la escuela, lo podemos utilizar comúnmente, le aparece, la perspectiva desde la que yo he trabajado, desde un enfoque de justicia social, es justamente tratar de ver cuáles son las condiciones y las prácticas que favorecen el desarrollo del bienestar. Salirme un poco de esta noción del bienestar como un estado psicológico individual, ¿no? Sino que más bien poner el acento y la mirada o la atención en aquellas condiciones que promueven su desarrollo. En este sentido, como premisa fundamental es mostrar dos aspectos. Primero, que situándome en la noción de bienestar desde esta perspectiva de justicia social, asumo, siguiendo a distintos autores, que el bienestar es solo posible en un ambiente educativo que propicie que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con igualdad de oportunidades para permanecer en la escuela, para tener acceso, permanecer, desarrollar sus intereses y habilidades. Algo que obviamente parece de perogrullo, sin embargo, distintas investigaciones muestran que en el marco del modelo de gestión que predomina en nuestro país, sí podemos encontrar muchas prácticas de segregación, exclusión y sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Por otro lado, me ha interesado trabajar en este tema porque paradójicamente la escuela se entiende que el gran objetivo, ¿no? O el foco de atención son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Son sus estudiantes. Sin embargo, son los menos considerados y escuchados a la hora de pensar, reflexionar o tomar medidas que favorezcan entonces su propio bienestar o buena vida dentro de la escuela. Entonces, mi investigación justamente tuvo que ver con poder trabajar con estudiantes, específicamente estudiantes que estaban cursando séptimo básico, en 2 escuelas municipales, con características de índice de vulnerabilidad distintos, más extremos, una con un alto índice de vulnerabilidad y otro más bajo, y además con diferentes indicadores de calidad educativa. En cuanto al nivel de desempeño que tiene la escuela, una está catalogada como deficiente, la otra como en buen desempeño, y sobre todo mucha diferencia en lo que es los indicadores de convivencia escolar. Y en este sentido, entonces, cuando me quiero situar en esto de, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué habría que pensar o remirar para ir generando entonces instancias que favorezcan el bienestar? Ahora sí voy a compartir. Les quiero mostrar, ahora me dicen si se ve, ¿eh? Estoy recién compartiendo. ¿Ahora sí se ve? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Pero no está activa la presentación. Ya, vamos para allá. Ahí. Ahí sí. Entonces quiero compartir con ustedes 4 aspectos de muchos otros que aparecieron en esta investigación. Por una parte, como les decía, hicieron los propios estudiantes esta distinción, que no la hice yo a priori,
entre su vida dentro del aula y fuera del aula. Entonces, dentro del aula, uno de los aspectos más señalados por los estudiantes tiene que ver con el tipo de dinámica que se genera, esta forma que todos conocemos, ¿no? de organización del aula, todos los estudiantes sentados ordenadamente, mirando hacia adelante, el profesor ordenado, o sea, perdón, adelante, la figura de autoridad. Y entonces aquí fue interesante porque tenemos distintas posiciones de estudiantes. Los estudiantes que se autodenominaban con buen rendimiento académico, les parecía que este tipo de organización de aula era la que más les convenía, ¿no? Porque predomina el silencio y eso de alguna manera les favorece su aprendizaje. Sin embargo, la atención está en aquellos estudiantes que sienten que no tienen el mejor de los rendimientos, y ahí apareció como discusión entonces la importancia de tener clases más interactivas y colaborativas que les permita a unos y a otros aprender mejor, ¿ya? Y esto es algo bien interesante porque en estricto rigor todos los estudiantes, hasta el día de hoy todavía no encuentro a nadie que me diga, sabe que yo no quiero aprender. Por el contrario, todos quieren aprender en la escuela, sino lo que va pasando es que hay algunos que sienten que no están en las mismas condiciones o se sienten en desmedro en relación a otros compañeros, ¿no? Entonces aparece mucho esta noción discursiva del estudiante más inteligente versus el estudiante menos inteligente o más tonto, o también la distinción entre estudiantes con buen o mal rendimiento, ¿no? Entonces hay una cierta clasificación que la podemos ver desde las voces de los profesores, pero que se repite y permea, y eso es lo complejo, permea en las voces de los mismos estudiantes. Entonces, se empieza a repetir estas distinciones. Y esto también es importante porque es algo que empieza a aparecer también en el contexto de pandemia en el que estamos. También he estado trabajando en una investigación respecto a cómo se está viviendo la escuela en este contexto de pandemia, y nuevamente aparece esta idea de que todos los estudiantes quieren aprender, en general echan de menos su escuela, pero ellos mismos también empiezan a hacer este cuestionamiento a que no existen las condiciones iguales para todos para ellos mismos o para sus compañeros, ¿no? Entonces, esto que aparece en este aula, la distinción entre ese estudiante que está delante versus el que está acá atrás, ¿no? Que es el que saca la imagen. Estas imágenes son sacadas por los mismos estudiantes en el marco de mi investigación. Este estudiante que incluso se sale de la imagen, ¿no? Porque se siente excluido al margen, también se ha ido replicando en este contexto en donde la conectividad no le llega igual a todos. Por otro lado, otro aspecto importante es que para los estudiantes la vida en la escuela, si bien es aprender como primer elemento, por lo tanto tenemos que pensar, bueno, cuáles son las mejores formas y estrategias pedagógicas que les posibiliten aprender a todos y a todas, también tiene que ver con es un espacio social, ¿ya? Es un espacio social que ellos valoran como relevante en el sentido que les permite tener relaciones cercanas con otros. Y son dos los actores principales que aparecen en esta importancia del vínculo, de las relaciones. Una son los profesores y otras son sus propios compañeros. Esta es una imagen muy bonita, encuentro yo, que la sacó la estudiante, que se encuentra con sus docentes en el patio, ¿ya? Y fíjense que una imagen muy conectada, ¿no? Como tomadas de la mano, mirándose a los ojos, sonrientes, ¿ya? Y es interesante porque esta es una escuela no muy típica en ese sentido. Les puedo contar que efectivamente en esta escuela uno se podía encontrar con los profesores en el recreo, ¿no? Compartiendo, versus en otra escuela que nunca vi a los docentes, y de hecho los estudiantes no sacaron fotografías con sus profesores, ¿ya? Porque ciertamente más bien tienen la experiencia de tener al docente cuando va al aula, ¿no? Y está trabajando en alguna asignatura, pero no hay una relación más vinculada. Y por otro lado, como les decía, la importancia de las relaciones en términos de la compañía o las relaciones de amistad que van generando con sus propios pares. Y aquí esta imagen me parece muy potente porque nos da cuenta de cómo ellos van configurando visualmente lo que es esta amistad en este espacio de la escuela, ¿no?
y que no tiene que ver solo con el conversar, no como con el compartir ciertas cosas con el otro, sino que tiene que ver con ese abrazo bien apretado de sentir que se cuenta con el otro, ¿ya? Y esto también lo relaciono porque si lo uno con otras investigaciones que hemos realizado, con Jaime, con Gisela, donde nos hemos también indagado como cuáles son los significados de bienestar o las experiencias de bienestar de niño y niña en su barrio, claramente hace más sentido esto, porque en general la vida hoy día en el barrio está mucho más, hay menos tejido social, muchos niños no tienen experiencia de vida de barrio, ya sea porque viven en contextos muy cerrados, por ejemplo, a niveles socioeconómicos más acomodados, especie de condominio, donde no me relaciono mucho con el otro, o para otros niños, la calle aparece como un lugar de riesgo. Por lo tanto, la escuela empieza a ser un lugar fundamental que les permite este encuentro, ¿ya? Y esto, lo quiero tomar de nuevo con el contexto actual en que estamos, de la pandemia, es algo que se ha relevado muchísimo, ¿no? Porque efectivamente los niños hoy día lo que más extrañan tiene que ver con eso, ese abrazo, ese encuentro, ¿ya? Y que no lo hemos podido suplir en este contexto virtual, ¿m? Que también siento yo que nos hace un llamado a atención y mirar, bueno, cuál es la función que tiene la escuela. Otro aspecto que parece muy interesante en estas condiciones relevantes para el bienestar es que los niños y adolescentes, niñas, van significando como importante el sentirse cuidados en sus dificultades y en sus dolores. Y aquí aparecen otros actores que son relevantes dentro de la escuela para ellos, ¿no? Aparece el inspector de patio, aparece la psicóloga, aparece la nutricionista, todo el equipo del programa de integración y el programa psicosocial, porque empiezan a configurar discursivamente que necesitan ser vistos, ¿no es cierto?, y cuidados en estos espacios, ¿ya? Y eso hace una diferencia muy notable, desde como ellos lo elaboran, en su interés, ¿no?, y la seguridad que van sintiendo en este espacio de la escuela. Y por otra parte, aparece muy ligado a la noción de bienestar la importancia de sentirse parte de este espacio, sentirse parte de esta comunidad educativa y que de verdad se genere una participación que yo le llamo como auténtica, no pseudo participación. La pseudo participación algunos autores la han denominado como aquella en donde en algunas escuelas efectivamente existen centros de alumnos o delegados de curso, pero más bien en términos como informativos, ¿no? Como que se le entrega información y se le pide que la traspasen al resto de los estudiantes, o se les entrega una serie de opciones y los estudiantes solo tienen que votar, que no es lo mismo, que es lo que demandan los estudiantes, de sentir que ellos son una voz relevante dentro de la comunidad educativa y que son considerados y que son escuchados. Y en ese sentido, comentarles que dentro de este trabajo que realicé con ellos, uno de los objetivos finales tenía que ver con que después de meses de trabajo que tuvimos, yo estuve instalada en la escuela 6-7 meses con estos cursos, en donde yo les pedí que posteriormente, con todo el trabajo que habíamos realizado, ellos pudieran elaborar una forma de expresarle al resto de la comunidad cómo habían ido configurando su bienestar. Y la respuesta al unísono de ambas escuelas, en ambos cursos, fue que ellos no iban a presentar, no querían presentar. Ante mi pregunta de por qué, apareció fundamentalmente el miedo a ser retados, el temor, más que el temor era como la certeza de que no iban a ser escuchados, por ser menores de edad. Entonces, de alguna manera, y está explicitado así en una de sus frases, ¿no? Me dicen, mejor háblele usted porque usted es la adulta, a usted sí la van a escuchar, pero nosotros no. Por lo tanto, como reflexiones en esto que les comparto, es que hoy día, si bien podemos encontrar una serie de políticas o programas, incluso ciertos mandatos discursivos, ¿no?, de que es importante que la escuela favorezca el bienestar, trabaje el bienestar de los estudiantes,
en general lo que se ha visto que ha predominado una mirada que apunta a favorecer como el bienestar, que algunos autores llaman como bienestar personal, ¿no? Muy en la línea de la autorrealización, el desarrollo personal, el manejo de las emociones o la autorregulación emocional. Eso es como lo que más encontramos en la escuela. Y sin ser lo que a mí me interesa, pero no voy a hacer un mayor juicio respecto de eso, lo que sí quiero decir que claramente, considerando estos resultados, ¿no? No nos podemos quedar solo en eso, ¿no? Lo quiero poner como un ejemplo breve. Creo yo que nos sirve o nos quedamos muy cortos si en una escuela generamos el mejor de los talleres de desarrollo personal, ¿no es cierto? Pero no hacemos ningún tipo de cambio o reflexión con respecto a las prácticas pedagógicas que están operando en el aula. Y si es que alguna de ellas está generando que alguno de los estudiantes se sienta discriminado, ya sea por cualquier condición o característica. Con eso le quiero mostrar las paradojas en las que nos podemos encontrar y las contradicciones en las cuales nos podemos encontrar si solo nos quedamos con una mirada. Entonces, para ir cerrando, me parece que hoy día estamos en una buena oportunidad. Se ha ido poniendo el tema del bienestar, se ha ido posicionando la importancia de las voces de los estudiantes. Creo que en eso los acontecimientos sociales que hemos tenido en nuestro país nos han ayudado. Tenemos que recordar que muchos de los sucesos, eventos y los cambios políticos en los que hoy día nos encontramos tienen que ver con los movimientos de los estudiantes. Por lo tanto, son actores sumamente relevantes que nos muestran, ¿no es cierto?, que tienen una idea, que tienen un pensamiento. ¿Podemos estar de acuerdo o no? No es el punto, pero hay una voz ahí que reconocer. Y yo creo que con estos 4 aspectos que les muestro, insisto, muy breves porque no tengo más tiempo, de alguna manera la invitación que nos hacen es que podamos reflexionar y mirar, y sobre todo en la contingencia en la que estamos, qué queremos de la escuela, cuál es la escuela que nos sirve para que todos los estudiantes tengan un buen vivir dentro de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy bien, muy interesante, además, como muy dialogante con el conjunto de las otras presentaciones. ¿Les parece que nos pongamos todo en el panel para ver si tenemos como máximo 15 minutos para poder conversar en relación a las preguntas? Imagino que todos y todas vieron las preguntas que se presentaron. Yo las logré ordenar más o menos en la siguiente forma. Primero, creo que hay unas preguntas respecto de la literatura. Hay una pregunta de Paulina Fernández sobre la sociología de la infancia, que autores instalan, creo que es ella misma. Y ella pregunta también sobre qué otros estudios, dónde están estos estudios para acceder. También ahí hay varias preguntas sobre eso. Hay una pregunta también sobre qué pasa con los niños de menor edad, entiendo, de 6 años. ¿Qué se podría compartir respecto de los mecanismos de escucha de estos niños de primera infancia? Luego para Isidora hay varias preguntas. También hay una sobre el contexto de Coyhaique, la cultura, el clima, etcétera, y que se podrían asociar con esta condición de inseguridad. Qué elementos estructurales de la escuela contribuyen ahí, y hay una también muy interesante sobre las condiciones históricas que han permitido llevar a la invisibilización de la violencia, hasta donde entiendo. Y cómo podemos trabajar con la familia para promover más confianza y mayor autonomía y bienestar en ellas. También hay unas preguntas respecto de pandemia, que quizás Lorena tú las puedas tomar. Y también hay una sobre hay estudios sobre el DUA, que está siendo efectivamente ejecutado en la escuela. Y la relevancia del espacio educativo
para poder promover, impregnar, dice la pregunta, bienestar y cómo están operando ahí mecanismos institucionales. Y hay otra pregunta general también sobre cuidadores responsables, hasta donde logré recoger, me imagino también asociada a tu intervención, Lorena. Bien, no sé, tenemos 12 minutos. ¿Les parece que cada una pueda abordar 3 minutos? Si quieres, parto. Como tú quieras. Mira, porque hay algunas preguntas generales en términos de aprendizaje, en términos de lo socioemocional y en términos de cuidado. Como en la escuela, esta idea de que los tapan a tareas y qué sé yo. ¿Ya? Uno de los aspectos que he trabajado también en el último tiempo, aparte de situarme en bienestar en infancia, en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, donde yo trabajo, nos hemos dedicado a estudiar las políticas públicas educativas. Por lo tanto, yo creo que la reflexión sobre el bienestar es importante y no puede dejarse de lado de considerar cómo es que está operando hoy día el sistema. Y un sistema que creo que justamente en el contexto, si bien ya puede haber estado muy cuestionado, por distintas razones, creo que en el contexto de pandemia lo ha evidenciado aún más, ¿ya? O sea, en ese sentido tenemos que reconocer que estamos bajo un modelo que algunos autores denominan como de management público, ¿no? De alta rendición de cuentas, en donde el sentido de lo educativo está mucho más puesto en el rendimiento y en los resultados, marcado por una prueba estandarizada, como es el CIMSE, que de alguna manera regula el quehacer de la escuela, en el sentido de que es un gran dispositivo que define un poco cuál es la tarea que debe cumplir el docente y además va instalando esta lógica del rendimiento o muy instalada lógica de la meritocracia. La lógica de la meritocracia no solo la tenemos por el CIMSE, sino que, por decir otro ejemplo, la podemos encontrar en esta distinción que existen colegios que se denominan emblemáticos, ¿no? Cuando uno podría pensar todas las escuelas podrían ser emblemáticas, si quisiéramos pensar en todos los estudiantes. Entonces, llama la atención, no llama la atención que la primera respuesta ministerial frente a la crisis de la pandemia, ¿no? Y que todos nos encerremos, fue generar una plataforma, una serie de lineamientos que apuntaban fundamentalmente a que no perdiéramos o nos centráramos en seguir entregando contenidos. Fíjense que hubo pelea todo el año por el tema del CIMSE y también de la evaluación docente, y fue recién en los últimos meses que finalmente se logró votar y decir que, ok, ya el CIMSE no tenía mucho sentido, pero estuvimos todo el año con esa misma lógica, más allá de saber que un porcentaje muy importante de nuestros estudiantes no tenían conectividad, ¿ya? Entonces, ¿qué fue apareciendo allí? Y lo dicen los niños, y lo dicen los profesores también, ¿no? La importancia de encontrarme, de abrazar al otro, de reírme con el otro, porque el aprendizaje tiene que ver con eso. Yo aprendo, de hecho algunos estudiantes nos decían, mire, yo cuando estoy con mi compañero al lado y nos reímos, aprendo mejor que sentar frente al computador sola o solo todo el día. ¿Qué ha ido apareciendo ahí interesante? Que en los últimos tiempos, en distintos seminarios que también he estado con el presidente del colegio, compartiendo, así como seminarios, presidente del colegio de profesores, en fin, que justamente se ha empezado a relevar este aspecto socioemocional, ¿ya? Que insisto, me parece súper interesante. Pero hay que tener el ojo, ¿no? De no irnos para el otro lado, porque en algunas de las discusiones también alguien planteó, bueno, entonces ahora hagamos un CIMSE socioemocional. Y a mí casi se me cayó el pelo, pues fue como, ¿qué ahora nos vamos para el otro lado? No, sino que yo creo que lo que nos están diciendo los estudiantes es que tenemos que mirar las prácticas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A quiénes nos estamos dirigiendo? ¿Quiénes están quedando fuera de esto? ¿A quiénes estamos incluyendo? ¿A quiénes estamos excluyendo? ¿Qué le está pasando hoy día al estudiante que tiene mayor dificultad de aprendizaje? O sea,
aparte que se tiene que conectar, puede tener dificultades de conexión, como tenemos todos, pero además tiene ciertas dificultades de aprendizaje. Y bueno, y yo creo que algo que ha ido pasando como importante, que lo mencionaban en la pregunta, es que han aparecido las otras figuras, ¿no? Que siempre han estado como son como los parientes pobres en la escuela, así como invisibilizados, las educadoras diferenciales, los programas, el DUA, en fin, que hoy día son súper relevantes, pero que hemos visto en las investigaciones en esto que en algunas escuelas han logrado reorganizarse y generar equipos de trabajo donde consideren los distintos actores. Pero hay otras escuelas que siguen operando igual, ¿no? Donde hay un equipo directivo que toma decisiones, pero no convoca al resto. ¿Hacia dónde creo que tenemos que ir? Es que de verdad pensemos en la escuela entre todos, ¿sí? Y en ese sentido, algo que a mí me parece importante, que lo he conversado, discutido con profesores, que también trabajo harto con profesores, es como agarrarnos de lo que es el proyecto educativo institucional, ¿no? Que no quede en un mero instrumento, que finalmente funciona como así, ¿no? Como una cosa instrumental que hay que llenar todos los años para cumplir ciertas metas, sino que de verdad sea una instancia de reflexión y mirada de mi propia comunidad educativa. Entonces, ¿cómo pasamos de esta lógica individualista del rendimiento a una mirada comunitaria de mi comunidad educativa? Por ahí quisiera decir algunas cosas. Muchas gracias. Sin duda queda para mucho, pero tenemos poco tiempo y es muy interesante. Gisela, tú sigues. Sí. Bueno, voy a tratar de tomar varias de las preguntas que hacían respecto de nuestra presentación. En primer lugar, alguien preguntaba por autores, ¿cierto?, de referencia para nueva sociología de la infancia. Respecto de eso, yo recomendaría a Lourdes Gaitán, de la Universidad Complutense de Madrid, y tenemos otros autores también que hemos utilizado en estas investigaciones que, si la persona que preguntaba deja su correo, le puedo enviar un listado completito de cada uno de ellos, pero Lourdes Gaitán me parece clave. Luego, también me gustaría puntualizar, a propósito de una pregunta que apareció acá en el chat mientras hablaba Lorena, que decía algo así como cómo como sociedad hemos negado históricamente, ¿cierto?, la categoría de, ahí está el mail, la categoría de sujeto social a niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que estos tres estudios comparten la necesidad justamente de modificar, transformar esa lógica, ¿cierto?, que donde los niños y las voces de los niños han estado negadas históricamente, crónicamente en las sociedades, y donde en Chile recién estamos dando un tránsito en términos de poder dejar atrás esta concepción del niño y niña como aquel objeto que hay que proteger para dar algunos pasos en la línea del enfoque de derechos que son todavía muy mínimos, y en ese sentido me gustaría señalar, ¿no es cierto?, la importancia a propósito de esta mirada ecológica que presentábamos con Carolina, de pensar esta nueva forma de comprender y entender la infancia, otorgando espacios de participación en distintos niveles, desde los microsistemas, familia, escuela, desde la interacción entre esos microsistemas, pero también desde el ámbito macro, con las políticas públicas, como por ejemplo Lorena mencionaba recién. Y también en ese sentido, señalar la importancia del trabajo que se puede hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, que, bueno, yo estoy en Concepción y acá hemos estado haciendo un fuerte trabajo desde ahí, desde una mesa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancia, abriendo espacios desde octubre del año pasado, desde el inicio de la revuelta social, pensando, reflexionando sobre lo que estábamos viviendo, y viendo de qué manera articular espacios de participación donde las voces de los niños, niñas y adolescentes pudiesen ser escuchadas respecto de el país que quieren construir y cómo ese país también puede ofrecer mejores condiciones de bienestar. Eso. Muy bien, muchas gracias, Gisela. Isidora, ¿quieres tú completar? Y tú después, Carolina, podría hacer un pequeño cierre. Tenemos 0 minutos. Ya.
Sí, yo no voy a, o sea, creo que, entre lo que han dicho acá, respondiendo a las preguntas y todo, parte de las preguntas se responden. A lo único que me voy a referir entonces es el tema de Coyhaique y la generalizabilidad de los resultados. Como que siempre es una realidad, digamos, de la investigación cualitativa que los resultados no son generalizables porque se estudian en un contexto determinado. Entonces, en temas de bienestar es importante entender, o por lo menos así es como yo lo comprendo, digamos, que el bienestar ocurre en un lugar, en un momento histórico y social determinado, y no ocurre en el vacío. Y en ese sentido, es súper difícil pensar que hayan como leyes de bienestar para todos los niños, y en eso se ha caído mucho también en la literatura. Entonces, lo que dice la literatura en general y la evidencia es que siempre se toma el ejemplo de los países del norte, digamos, de género neutral, generalmente adultos, o sea, se sabe poco de los niños y de los adolescentes, pero el bienestar en adultos está mucho más estudiado, y bienestar del hombre blanco, digamos, de Europa y de Estados Unidos está mucho más estudiado en comparación con el bienestar de otros grupos. Entonces, pequeños grupos, el estudio del pequeño grupo en el fondo, y del pequeño grupo localizado, y sus condiciones contextuales, tiene un valor en sí mismo. Independiente de que no se pueda generalizar a todo Chile, ni siquiera, van a haber cosas que quizás uno podría decir, bueno, sí, que me gustaría transferir este conocimiento hacia este otro lugar, y ahí ver qué pasa. Pero más que eso, yo creo que es incurrir en un error, porque genera violencia al final. Eso. Muy bien, muchas gracias. Carolina. Que como que ya lo hemos dicho como todo como en las reflexiones, pero quizás como la invitación a cuestionarnos y problematizar el adultocentrismo con el que tendemos a trabajar, el adultocentrismo con el que tendemos a investigar, ¿cierto? Y ahí yo creo que lo que plantea la Isidora de la violencia epistémica, ¿cierto? Hay ciertos sujetos que invisibilizamos su voz porque consideramos que no son capaces de hablar por ellos mismos. Y en ese sentido, los niños, niñas y adolescentes viven esta violencia epistémica porque consideramos, ¿cierto?, desde nuestra mirada adulta, que no son capaces de identificar qué necesitan, qué los hace felices, y lo que vemos acá, ¿cierto?, es que efectivamente nosotros estamos muchas veces como minimizando sus capacidades, porque nos dicen mucho, nos están hablando mucho de qué es lo que podemos, cómo podemos trabajar con ellos y desde ellos, ¿cierto? Entonces, como la invitación a poder como cuestionarnos, problematizar el adultocentrismo y problematizar la ausencia, ¿cierto?, de las voces de los niños, niñas y adolescentes en la literatura, en la academia, en las intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay mucho que reflexionar, para mucho. Pienso quizás como una idea básica plantear que la idea de las voces de los niños, niñas y adolescentes quizás tiene como principal aporte, como el aporte más potente, es que nos pone, lo decíamos por ahí, se dijo en las exposiciones, nos pone a los niños, a la niñez en general, como un actor social, con un ciudadano, con derecho. Lo que a mi juicio nos abre a la posibilidad de entender a la niñez como un fenómeno social mucho más amplio, ¿no? Permite ir más allá de la idea de solo lo psicoevolutivo, o mucho más allá solo de los procesos de socialización. Pone al niño en el contexto social. Algunos incluso hablan de que estas miradas ponen al niño en el mismo nivel que el género, o que incluso la clase social, pone como categoría social. Y eso a mi juicio es muy relevante para todo, para la niñez en sí misma, pero también para el bienestar que estudiamos nosotros. Nos pone el bienestar en esa trama, digamos. Nos pone el bienestar como también un fenómeno subjetivo de la niñez que debe ser entendido en ese orden social, que a mi juicio problematiza y genera un tremendo desafío para abordar y profundizar en el bienestar. Y lo otro que creo que es muy potente es que nos pone tanto a la infancia como al bienestar, lo pone en una trama, en un implicado social muy potente. Lo cruza con género, lo cruza con etnia, lo cruza con diversidad sexual, en fin. Nos pone, por lo tanto, una mayor complejidad para poder entender. Nos pone con diversidad en la escuela, con la diversidad en los territorios, en fin.
Entonces, creo que el valor de la noción de voces de los niños es muy trascendente. O sea, quizás es un ícono que nos tomamos para dar un salto muy importante en la comprensión de la infancia y con potencialidad para profundizar en la comprensión del bienestar. Pero bueno, da para mucho. Aquí tenemos mucho más que hablar. Yo creo que hay una profundidad teórica, técnica muy potente en esto. Y este es un primer paso. Estamos muy felices que hayamos convocado a muchas personas con esto. No teníamos esta expectativa. Así que esto nos motiva mucho a seguir. De hecho, en el mismo proceso de trabajo, de organización de esto, surgieron intereses de organismos, gente, de poder seguir esta reflexión, tesis que aparecieron, gente que ha estado investigando sobre las voces de los niños. Así que de seguro vamos a volver. Vamos a volver con alguna otra propuesta, con otra reflexión. Creo que estoy muy feliz de que este encuentro nos ha permitido madurar un poquito, darle un poco más de fuerza a la idea de seguir trabajando en las voces de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias al panel espectacular, destacado, con tremenda trayectoria, solo ver las líneas de investigación que están instaladas, están relacionadas, así que, y muchas gracias a todos los participantes. Que les vaya muy bien. Me imagino que acá tú, Carla, nos dirás, simplemente se corta, decimos chao. Muchas gracias, que estén muy Gracias. bien a todas y Vamos a- todos. Sí, que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Vamos a cerrar la sesión para todos, así que gracias por participar de esta actividad y a nuestras expositoras, por supuesto. Chao, chao. Chao. Gracias.